una vez más a través de Telemedios MX y te invito para que te quedes con nosotros en los próximos minutos, que tenemos un programa sensacional y en enfoque, por supuesto, siempre los mejores invitados de diversos temas. Y hoy vamos a abordar un tema distinto, diferente al corte de este programa. Así que te invito para que participes, comentes. Además tenemos un regalo en esta emisión, así que te invito a que estés muy pendiente porque te puedes llevar de obsequio un fantástico libro del cual vamos a hablar en esta ocasión. Recuerda que Telemedios MX lo puedes encontrar en nuestra página www.telemedios.mx o bien en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram o bien en YouTube para que lo puedas consultar en nuestra biblioteca. También en pantalla tenemos los números de WhatsApp en cabina para que te contactes con nosotros. Y entrando en materia, quiero darle la más cordial bienvenida a Gloria Ortiz Méndez. Ella es licenciada en Sociología con un posgrado en Análisis Regional, además escritora, poeta, promotora cultural. Gloria, bienvenida a este espacio, a este tu canal. Gracias, Isabel. Buenas tardes a todo tu auditorio. Sé, me has comentado que se transmite a muchos países latinoamericanos y de Europa. Pues a todos les doy la más cordial bienvenida a este programa. Muchas gracias. Claro que sí. Ya hemos dado la entrada a la presentación de Gloria Ortiz. ¿Quién es Gloria Ortiz? Bueno, muy fácil. Gloria es una persona romántica excesivamente, una poeta de prácticamente nacimiento, puesto que escribo desde que tenía 11 años, de una manera, obvio, pues abierta, con versos abiertos. Me dedico a la docencia actualmente, soy catedrática y bueno, también estoy incursionando en la parte de la literatura para hacer las publicaciones de los poemas que escribo. Bien, ¿eres de Tlaxcala? Soy originaria de la ciudad de Huamantla. Actualmente radico en el municipio de Tocatlán y bueno, estoy por mi quehacer del trabajo y literario. Bueno, estoy pasando mucho tiempo en la Ciudad de México, en la Ciudad de Puebla, en fin, donde tengo cabida con la presentación de mis escritos. Muy bien, hoy nos vienes a presentar En Carne Viva, que es uno de los primeros trabajos ya publicados por Editorial Abril. ¿Sí? Sí, muy bien, ¿nos puedes platicar de esta obra? Sí, claro. Contiene? Este libro se publicó el año pasado, en marzo del año pasado, y lo estamos a partir de ese momento pues presentando en diferentes foros, ¿no? Pertenezco a un grupo independiente de escritores. Tú sabes que ahora lo de que está en boga es la parte independiente en todos los ámbitos. Nosotros formamos un grupo de escritores que estamos difundiendo el arte de la literatura y de la poesía en particular. Y efectivamente este es un escrito, uno de los primeros, de las primeras publicaciones en este poemario de Carne Viva, y que no es otra cosa más que una recopilación de todo aquello que tenía escrito en mi libreta, ¿no? Que estaban versos libres que habían estado hibernando prácticamente en la clandestinidad y que por invitación de muchos amigos escritores de aquí, de allá, tengo la fortuna de tener pues muchos amigos de todas partes y que me incitaron en algún momento a sacarlos a flote, a presentarlos y a escribirlos de una manera pues ya más directa, ¿no? Entonces este es el resultado justamente de ese compilatorio que yo he hecho en el transcurso de mi vida y bueno, que decidimos pues compartirlo, sacarlo a la luz definitivamente. Y efectivamente es el primero porque actualmente estoy escribiendo el segundo y el tercero a la vez. De hecho ya tenemos carátula y tenemos título para el tercero, no aún así para el segundo, porque nos está costando un tanto saber cómo le vamos a poner, ¿no? Pero efectivamente pues esta recopilación de poemas habla de todo ese sentir del alma del que yo hablo,
que ha ido transcurriendo con mi proceso de vida también. Claro. Efectivamente lo acabas de mencionar y yo iba a ese cuestionamiento. Este es el resultado de muchos años de vivencias en carne viva. El título, vaya, es muy personal, pero ¿cómo se acerca Gloria desde niña, con 11 años, a la poesía? Claro, bueno, sabemos que en la escuela, en los libros de texto, especialmente los de español, bueno, pues ya se nos hacía o se nos hace leer poemas pues de Amado Nervo, de Gabriela Mistral, y por supuesto yo era una asidua admiradora en toda su estructura de vida de la gran poetisa mexicana Sor Juana Inés de la Cruz. Pudiera yo decir que fue mi principal inspiradora para adentrarme en este bello mundo de la poesía. Lo que me llamaba en ese tiempo, yo era una niña de escasos 10 años, cuando empiezo a adentrarme en este mundo de la poesía, bueno, pues no entendía muchas de las cosas que se decían en los versos. Sabemos que muchos de los versos son de amor y desamor. Para una niña de 11 años es muy difícil la comprensión en su esencia de lo que escriben los poetas, ¿no? Pero lo que a mí me llamaba la atención desde siempre era la forma de cómo rimaban los versos, ¿no? Que eso es realmente lo que a mí me adentra en este mundo literario, las rimas, intentando hacer una imitación de los versos de los grandes poetas. Empecé a escribir mis primeros versos libres, ¿no? Y actualmente escribo más en verso que en prosa, justamente por eso, porque se me hizo una experiencia, un hábito y una imitación de aquellos grandes poetas. A Sor Juana Inés de la Cruz la admiré siempre en todos los sentidos, pero en la parte poética a mí se me hace una de las poetisas más admirables y que son directamente para leerse con el alma, ¿no? Admiro a muchos otros poetas, pero yo siempre he dicho, incluso en la parte de la presentación de este libro en carne viva, pongo a Sor Juana como mi principal inspirador. Excelente. Ahora, cuando empiezas a escribir, digo, ya tenemos este referente de Sor Juana, pero ¿a qué le escribes? Cuando te inspiras y comienzas con un papel, ¿no? En blanco, ¿en qué te inspiras? ¿En qué piensas? Por supuesto. ¿Qué transmites? Claro. Hay un debate enorme entre los escritores, ¿no? De si el escritor escribe en todo momento o si las musas bajan para inspirarlo, ¿no? Yo creo definitivamente que debe de haber musas en momentos determinados, ¿no? Cuando queremos escribir por escribir, muchas veces resultan poemas fríos, ¿no? Que no conectan y que no dicen mayor cosa. Generalmente yo escribo cuando las musas bajan a inspirar, ¿no? Incluso hay un poema en el nuevo libro que estoy escribiendo que se llama Mis letras musas, que habla justamente de esa parte del enamoramiento, del acercamiento que tienen las musas para conmigo, en donde me atrapan, se acercan y llega un momento en que me seducen y empiezo a escribir gracias a la inspiración que ellas me aportan. Sin duda, yo escribo cuando estoy inspirada, que es cuando me salen mejor los versos. Pero también es cierto que sin planearlo muchas veces salen poemas hermosos sin planearlo y he escrito muchos poemas sin que las musas vengan directamente a inspirarme detenidamente, ¿no? Y en este libro y en todos mis escritos escribo versos en donde el eje central es el amor, pero puede haber versos de desamor, puede haber versos históricos, de homenaje a la tierra, de agradecimiento a la misma, a la naturaleza. En fin, es una diversificación de poemas que yo puedo escribir y que puedo plasmar en un poemario, ¿no? En este de carne viva, como su nombre lo dice y tú también lo manifestaste, habla justamente de ese sentir del alma, ¿no? De ese sentimiento profundo que a veces ni siquiera nos damos cuenta que existe, ¿no? Y cuando lo leemos nos identificamos con él. En este ir y venir hecho, y soy muy afortunada de tener amigos de todas partes del mundo, cuando ellos leen mis poemas, porque muchos no me conocen, generalmente a través de las redes sociales, no me conocen si no es a través de mis poemas,
pareciera que somos amigos de toda la vida y que nos conocemos personalmente, ¿no? Cuando esto sucede, ellos me dicen, parece que me conoces y lo escribiste especialmente para mí. Y entonces cuando yo escribo, lo escribo, no es una biografía directamente de mi persona, ¿no? Sin duda, hay mucho de mi sentir y de mi experiencia en cada poema, pero no necesariamente es autobiográfico cada poema. Pero sí puedo tomar y interpretar el sentir de cualquiera y expresarlo en un poema para que cualquiera que lo lea se identifique en él, justamente esa parte. Y se crea esta intimidad, esta conexión con el lector. Por supuesto. ¿No? Es una labor fundamental del escritor de tocar esas fibras sensibles para que donde quiera que te lean se identifiquen justamente. Por supuesto, ese es uno de los mensajes que generalmente me dejan de aquellos que tenemos la fortuna de ser amigos de frente, ¿no? Personalizado, pero también los amigos de aquí y de allá, como yo les llamo, ¿no? Los amigos a distancia, entrañables todos ellos, y que siempre en cualquier vía me están mandando mensajitos diciéndome, me encantó tu libro, tu poema está hecho especialmente para mí, o me llegó justamente en el momento menos inesperado porque está haciendo referencia a mi sentir en este momento. Entonces, para mí eso me hace primero vibrar enormemente cada que alguien me da una manifestación de la lectura de alguno de mis poemas y que diga, lo hiciste para mí. Y eso es lo que yo respondo siempre, está hecho para ti justamente, porque en cada frase que tú encuentres, en cada verso donde tú te halles, quiere decir que ese verso es tuyo y que ese poema te pertenece. Entonces, este libro es esa manifestación de lo escribo yo, pero es para ti. Claro, cuando es del mundo, ¿verdad? Cuando se plasma ya en un libro, le pertenece al mundo. Por supuesto. Y tocas esa emoción, el alma y ese sentimiento y ese reconocimiento de aquel que lo hace suyo, creo que ahí cumple su cometido. Completamente, esa es la misión, esa es la misión. Y te comentaba hace un momento que actualmente estoy escribiendo 2 libros paralelos. El tercer libro, que ojalá me hagas otra invitación para que lo presentemos, incluso aquí en tu programa, claro el segundo libro que espero salga en unos 6 meses. No queremos corretear en carne viva porque queremos presentarlo y queremos exponerlo y queremos que lo conozcan, pero también el segundo libro está prácticamente al 80%. Y el tercer libro, que ahí sí tenemos ya incluso portada, tenemos incluso el título, se va a llamar, este es una sorpresa, ¿no? Y que lo estamos difundiendo aquí en tu programa, que se va a llamar Entre sueños y quimeras. ¿No? Ya te imaginarás de lo que habla. De todos aquellos sueños que todo mundo tiene y de todas aquellas imágenes que se plasman como sueños, pero que en algún momento los volvemos realidad, ¿no? Y que añoramos. Entonces, estoy escribiendo estos 2 libros, pero que son una continuación a la vez de este primer libro que es En carne viva, ¿no? Es como me quedé en una pausa y quieres seguir leyendo, puedes leer el siguiente, ¿no? Es un complemento de lo que es esta primera parte. Y este compilatorio de En carne viva me permitió seguir escribiendo con más firmeza, con más confianza y con la certeza de que aquel que lo lea va a corresponder a las letras de mi pluma. Maravilloso. Y además de que también es el tiempo prudente para que llegue a más lectores, para que esté en otras manos y se vaya conociendo esta obra de una poeta que es de Tlaxcala, pero que tiene sus orígenes aquí, en la ciudad de Huamantla. Y Gloria, me gustaría, antes de continuar con esta charla, escuchar de viva voz, escuchar en carne viva uno de tus poemas que contiene este libro. Claro, por supuesto, yo encantada. Voy a leer uno de los primeros poemas que yo plasmo en el libro, porque te decía, es un compilatorio de toda una vida, pero a la hora de seleccionar
fue uno de los primeros que elegí, ¿no? Sin duda es un bello poema que se escribe bajo la visión de dos formas, la que le interpretes tú como lector, ¿no? Se llama Versame. Versar es una figura literaria que utilizamos nosotros al escribir y que tiene justamente dos interpretaciones, ¿no? Y dice así: Versame sin prisa y con pausa, tan despacio que mi prosa en tus labios se transforme en un verso etéreo. No me verses con ternura, que sea un verso que duela y que en la boca ese verso me conduzca a la locura. Qué maravilla. Habla justamente, si tú lo ves en la parte literaria, como ese verso que tú pides que te haga, ¿no? Sobre todo tu ser amado. Que te hagan, por supuesto, ¿no? Que te hablen en palabras poéticas, ¿no? Pero a la vez es el hecho de decir, bésame con un verso, ¿no? Bésame con letras, bésame, ¿no? Y que tu verso o tu verso me haga al final perderme en ti, ¿no? Entonces es una interpretación que tú le das como lector y que según tu condición de ánimo, según tu experiencia, vas a darle el sentido que tú quieres. Claro, y hemos escuchado en muchos lugares, particularmente, que nada sucede por casualidad. Así es. Y que todo tiene una causalidad, dicen. Cuando hace referencia a un lector, precisamente que le llega, que le mueve un poema como el que acabamos de escuchar, es porque realmente fue en el momento exacto. Y es cuando te hace vibrar la poesía. Por supuesto, yo vibro al leer mis propios poemas, que a veces no sucede. En este círculo de amigos independientes de escritores, pues nos contamos nuestro sentir, nos contamos nuestra experiencia, lo que sentimos a la hora que tomamos la pluma y el papel, ¿no? Y si las musas vienen o escribimos. Y una de las conversaciones que hemos tenido y que coincide entre todos los escritores es justamente que habla de nuestro sentir en ese momento, ¿no? Que tiene que fluir lo que sentimos para poderlo expresar, pero sobre todo canalizarlo para que el otro lo sienta justamente en el momento adecuado y en el tiempo adecuado, ¿no? Entonces es una de las, pudiera yo decir, una de las condiciones que al escritor hace amar lo que hace, amar la poesía. Y que lo hace escritor. Por supuesto. Que es el reto más grande. Así es. Tocar las fibras del otro. Totalmente, totalmente. Porque decían ellos en algunas conversaciones, yo cuando escribo para los demás, ¿no? Pero pocas veces leo mis propios poemas. Incluso en tertulias, en reuniones, no me gusta leerlos, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho en todo momento, yo cuando leo mis poemas, vibro. Y es como si yo no los hubiera escrito. De verdad, siempre que leo y cuantas veces pueda leer, vibro, me cimbro, me pongo chinita, porque está escrito desde dentro, ¿no? Claro. Está escrito más allá de la pluma. Está escrito con el sentimiento no solo que pudiera identificarme en el poema como parte biográfica, ¿no? Sino como la esencia que retomo de cada experiencia, de cada amigo, de cada momento, incluso de cada espacio, ¿no? Porque tiene claro. que ver mucho esa parte. Y aún así sigo vibrando. Y me imagino que también en la circunstancia en la que lo lees, en la circunstancia en la que lo transmites, el momento que estás viviendo, va tomando diferentes matices. Por supuesto que sí. Sí, es un hecho que tiene que el escenario y el tiempo son fundamentales, ¿no? En algún momento, en una presentación que tuvimos en la Ciudad de México, leí un poema que compuse especialmente para mi madre. Insisto, la mayoría de mis poemas, o si no es que todos, no son biográficos. Pero en algún momento yo escribí un poema que se llama Manos Musas o Manos Gaviotas, y que le escribí especialmente a las manos de mi madre. Y es un poema hermosísimo
que habla justamente de toda esa trayectoria, de todo ese cansancio, y al final dice, y sin embargo, siguen volando a cielo abierto, a pesar del tiempo, a pesar del cansancio, de las huellas, de las señales de vejez en las manos de mi madre, siguen siendo manos gaviotas que vuelan a todos los cielos, ¿no? Y yo la escribí, la verdad es que cuando yo lo leo, porque me piden mucho, lo comparto, yo soy una persona que tiene la certeza de que la poesía es para ser compartida, ¿sí? Y ¿cómo llegar a la poesía? No solo a los amantes de la poesía, porque a los amantes de la poesía los tenemos cautivos. Claro. Aquí el proyecto y aquí el objetivo es llegar a aquellos. Enamorar a otros. Enamorar a otros, aquellos que a lo mejor tienen un tipo ético y no se lo han descubierto, o aquellos que definitivamente dicen, a mí no me gusta la poesía, porque también tiene muchos mitos esta parte, ¿no? Sabemos, y no es de extraño para nadie, que en algún momento la poesía estaba acreditada para un sector específico de la sociedad, para los llamados intelectuales, una sociedad o un pequeño grupo de élite que eran los que escribían y los que leían poesía, ¿no? También esta situación se tradujo en una herencia por el lenguaje utilizado en la poesía, a veces muy complejo, claro, que no todo el público podía entender, y que esa era una de las pautas que hacía que se hiciera un tanto aburrido o inalcanzable. Entonces, lo que nosotros pretendemos a través de la escritura de los poemas es acercarlo a todo tipo de lector. Claro. A todo tipo de lector, que aquel que esté casado con ella siga degustando este enorme platillo de letras, pero sobre todo aquellos que nunca han incursionado jamás en la poesía, sepan que leer poesía es tan agradable como ir a un banquete, ¿no? Y ese es el objetivo. Cada vez que yo logro hacer o tener el privilegio de que alguien que jamás ha leído poesía lea mi libro o lea un par de... Se atreva. Me encantó, para mí es lo máximo, porque estoy hablando de que efectivamente esto es poesía. Y justamente iba a eso, todo evolucionado, y estamos en una etapa de modernidad, y por supuesto que los escritores también se han transformado, van enriqueciendo no solamente su vida como cualquier ser humano, sino en sus letras. Y los poetas, me acabas de despejar este tema, porque justamente acababas de hablar de un poeta contemporáneo, de un poeta actual, que quiere enamorar con sus letras a aquel que no ha incursionado en la poesía. Así es. Mira, aunado a ello, te decía en la parte introductoria, soy promotora cultural, difundo y ando metiéndome por todos lados para que la cultura sea más amplia y cada vez un mayor sector de la sociedad pueda acceder a ella. Pero también en esta parte de la literatura somos un grupo que estamos convencidos de que si no hacemos llegar la poesía a los rincones más apartados y aún a aquellos que no tenemos presente, no va a suceder, ¿no? El valor del costo de los libros es alto muchas veces y eso es una limitante fundamental, ¿no? Pero también tiene que ver con una cuestión de cultura, del hábito a la lectura, ¿no? Nosotros creemos que leer nuestros libros de texto en las escuelas es suficiente y con que los leamos y los terminemos, con eso tenemos culminada una meta. Sin embargo, el quehacer y el hacer de la lectura es permanente, es de por vida. Entonces, hacer un libro con fácil acceso al lector, que comprenda cada frase y que se ubique en cada una de ellas, es una de las pautas de la nueva literatura poética, ¿no? De que los versos, de que el poema en general no sea complejo, que no busquen o no tengan al lado un diccionario para descifrar cada frase, ¿no? Claro. Que a veces puede sonar muy bonito un poema, ¿no? Porque tiene rima perfecta, porque tiene un ritmo excelente, porque tiene una cadencia extraordinaria. Sin embargo, no entendemos el poema, ¿no? Nos ha sucedido muchas veces.
Y muchas veces el lenguaje utilizado en los mismos poemas no está al alcance de cualquier lector. Entonces, el lector termina leyendo, pero no comprendiendo el poema. Entonces, lo que hemos hecho un grupo, en este caso al que pertenezco, de escritores, pues es traer la poesía a lo más sencillo, ¿no? Con la misma belleza, pero con una sencillez de comunicación y de lectura, ¿no? Que lo mismo pueda leerlo el doctorado, que lo pueda leer la ama de casa o la persona que está atendiendo un puesto en la calle y que en el ínter de vender su producto puede estar hojeando y está identificándose en cada frase, en cada línea y en cada verso de la poesía. Y además descubrirse que pudiera tener también dotes poéticos, ¿no? Claro. Decir, bueno, yo también puedo expresar mis emociones. Y mis emociones. Sí, esto me lleva a que el reto ahora entonces es no solamente la poesía, la literatura, ¿no? Que sea para todos, las Por letras supuesto. para todos. Insisto, la poesía debe ser compartida. Si es una poesía de élite, se queda ahí, ¿no? Claro. Y entonces romperíamos con el objetivo, que es hacer llegar la literatura a cual más pueda suceder, los de aquí y los de allá, ¿no? Bien. Gloria, tú transmites esa sensibilidad que por supuesto va más allá a través de tus escritos, las letras, pero para llegar a nuestro público, decir si un poeta nace o se hace. ¿Qué opinas? Sí, que tiene que ver con el debate que yo te decía hace un rato, de si escribe uno por escribir o si las musas bajan. Yo creo que el poeta tiene que nacer con cierta tendencia al amor hacia las letras, pero definitivamente el poeta se hace en la marcha, definitivamente, ¿no? Uno como escritor nunca termina de aprender, ¿no? Ni en la parte de la sensibilidad, de llegar a esta parte del ser sensible de lector, ni en la parte literaria de buscar la letra exacta para que la emoción del lector florezca, ¿no? Y entonces estamos constantemente renovándonos, reinventándonos y en esa lucha y en esa marcha nos estamos haciendo, ¿no? Yo creo que sin duda tienes que tener cierta tendencia de nacimiento por el gusto a, ¿no? Primero, por el gusto a la lectura. Claro. Y segundo, por el construir historias, porque lo que tú vas a encontrar en Carne Viva son historias, ¿no? Que tienen un principio y un fin. Eso es fundamental en la escritura de mis poemas, que sean historias completas, que no se hallan en cualquier poema. Hay poemas de versos libres que tienen una estructura muy bonita, pero que dicen todo y no dicen nada, ¿no? Y aquí tú te vas a encontrar una historia, si es de amor, de principio a fin, una historia en cada. Y por eso es que muchos lectores se identifican en cada una de estas historias. Muy bien. El libro, En Carne Viva, ¿dónde lo podemos conseguir? ¿Cómo podemos tener acceso a él? Claro. Te decía al inicio de nuestra conversación que es una publicación independiente. Sí. En muchos ámbitos del quehacer humano, ya la parte independiente está aflorando a toda su magnitud, ¿no? Se limitan los accesos en las partes formales y quienes somos amantes de este género, pues tenemos que abrirnos paso por sí solos y por nuestra cuenta, ¿no? Entonces, la mayoría de los pedidos que nos hacen, los hacemos llegar de cualquier parte del mundo, ¿no? A través de paquetería, haciendo su depósito respectivo a una cuenta y a través de esa nosotros hacemos llegar el libro directamente hasta las puertas de su hogar. He de decirte que tengo solicitudes de muchas partes de Latinoamérica, de España, por ejemplo, amigos entrañables a través de Facebook, que al conocernos a través de esta vía solicitan el libro, nos pasan su dirección, su nombre exacto, pagan o hacen su depósito, su cuota del libro y les llega hasta las puertas de su hogar. En el interior de la República llega a cualquier lado,
sin ningún problema, hasta que llega el cartero a entregarte nuestro libro. De esta manera se ha distribuido. Y para aquellos también que pudieran interesarse, bueno, pues yo puedo dejarte algunos también aquí, si tú me lo permites, Claro. y pueden accesar fácilmente aquellos que pudieran. Muy bien. querer. Y de cualquier manera, información, si solicitan información, que nos dejen su comentario, que soliciten algún detalle en nuestras redes sociales, en nuestra página, y con mucho gusto les proporcionamos más detalles para adquirir en carne viva. Sí, les va a encantar. La verdad es que lo comentaba hace un rato en una conversación de que lo último que me identifica a mí es la presunción. Sin embargo, creo que es un libro muy bien logrado, es un libro donde aflora todo ese sentir poético de siempre, de toda la vida, y que está sumamente cuidado, y que no van a descansar de leerlo desde principio hasta fin. He tenido amigos que me dicen, me senté y no me paré hasta que terminé de leerlo. Y es porque también son pequeños poemas, no solo de este acceso fácil de lectura, sino que son poemas cortos. Y eso es otro de los aspectos que hacen a la nueva poesía accesible a todo el público. Maravilloso, Gloria. Si nos permites, nos ha traído, la autora nos ha traído un ejemplar de regalo para todo nuestro auditorio, así que nos puedes indicar cuál sería la dinámica para aquellas personas que nos están siguiendo a través de Telemedios MX y puedan llevarse a su hogar y disfrutar en la intimidad en carne viva. Por supuesto. ¿Qué te parece si le solicitamos a este público algún poema de su autoría que te lo envíen o que a través que lo compartan y nosotros Perfecto. podemos elegir el que creamos que sea el ganador? Muy bien, y así animamos a la gente que como muchos escritores pues están en las sombras, que escriben maravillosamente, pero que les falta arriesgarse a sacarlo a la luz y que esta puede ser una buena oportunidad para lograrlo. Gloria, ha sido una delicia charlar contigo. Te pediríamos si nos compartes un poema para cerrar. Claro que sí, no, el placer de verdad ha sido mío. Ya me habían comentado que eres extraordinaria anfitriona, lo constato. Ha sido un placer, me he sentido como en mi casa, completamente desinhibida de toda cuestión y lo he disfrutado mucho. Te agradezco infinitamente la invitación y por supuesto me encantaría leer uno de los poemas, de los pocos que tienen que ver con mi autobiografía, ¿no? Es un poema que yo escribí a mi esposo y que se llama Te amo, ¿no? Son contados los biográficos, pero es uno de ellos y es uno de mis preferidos. Te amo inexplicablemente, sin ningún fundamento ni razón que pese más que mi amor. Te amo, pero no con ese amor vulgar que esclaviza y aprisiona y que los malos amores pregonan. Te amo simplemente porque quiero amarte, con toda mi voluntad y con la más pura conciencia. Te amo de la mejor manera. Y no sé si esta sea la forma correcta o ideal de amarte, pero es la única de mis maneras. Te amo sin más palabras. Y solo como quien sabe amar podría hacerlo. Qué maravilla. Muchas gracias, Gloria. Nos quedamos con este regalo maravilloso, este poema de amor, que bien podemos dedicar. Por supuesto que si no sí. tenemos esa dicha de poder plasmarlo en un papel, pues aquí podemos hacernos de Infinidad. un gran poema y de transmitir un mensaje que nos llegue al alma y que podamos transmitirlo. Muchas gracias, Gloria Ortiz, y amigos de Telemedios, síganos a través de nuestras redes sociales. Como siempre, esta empresa, este canal, tiene como misión llevar cosas positivas y por supuesto destacar los valores que tenemos no solo en Huamantla, sino en Tlaxcala y en México. Todos los valores, porque México tiene mucho que ofrecer en positivo. Que tenga una excelente tarde.
y mi agradecimiento a Sergio López en la producción. Hasta pronto.